Hola, soy Alejo Rivas, instructor certificado de meditación. Te invito a seguir mi programa de meditación a través del álbum Respira y el álbum Conciencia que podrás encontrar en Spotify y YouTube, un espacio de relajación y crecimiento personal para ti. Gracias. Y este anuncio es para todas las chicas. Si estás pasando por un proceso de transformación personal y necesitas trabajar con tu energía, volver a ti y sanar algunos aspectos que quizá ya estás lista de renovar en tu vida, con mis terapias y mis sesiones estoy segura que te puedo acompañar desde un espacio más íntimo y de bienestar. Si quieres más información, entra a mis redes sociales y a mi página web. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a tocar un tema súper interesante sobre la meditación. La meditación en la vida real y lo que Ale y Ale hemos aprendido en este transcurso de la vida. Sí, de hecho, ¿cómo están amigos? Dentro de nuestro programa vamos a tocar bastante los temas de meditación, conciencia, porque en nuestro caso, como bien dices, amor, se ha ido incorporando en nuestra vida en diferentes procesos, en diferentes pasos a lo largo de un camino de aprendizaje que fue pasando de un camino muy intuitivo, muy de compartir entre amigos, muy de darnos un espacio de repente de salidas fuera de Lima a otros sitios para conectar con la naturaleza y tener lo que hoy podríamos definir como una meditación contemplativa. Correcto. ¿No? Que es contemplar el espacio donde uno está, contemplar la naturaleza, escuchar el sonido de las aves, incluso contemplar el silencio cuando estás en un desierto, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando uno sale a la naturaleza, más que nada porque es cuando estamos en el contacto con estos espacios más amplios, donde podemos contemplar más un árbol, una playa, el horizonte. Entonces, esos momentos también son un tipo de meditación, pero bueno, Alex nos va a explicar mucho más, ya que él es instructor de mindfulness y puede explayarse en ese tema mucho más, con más profundidad, ¿no? Bueno, pasando del contexto del compartir en la cotidianidad, durante la pandemia, como lo conversamos en algún momento, ingresé a un diplomado de mindfulness con un instituto internacional y luego me certifiqué con el Instituto de Profesores Internacional de Mindfulness, en el cual obtuve una certificación para poder impartir todo el conocimiento y la práctica de la misma, que tiene diferentes definiciones en realidad. Digamos, meditar es familiarizarse. O sea, el origen de la meditación es familiarización. ¿Con qué te estás familiarizando? Correcto. ¿No? El mindfulness es una gama de la meditación. De las yo no solo me he certificado en mindfulness. También he seguido y vengo siguiendo otro programa que es un programa de entrenamiento mental integral que lo da el Centro Budista Paramita en Pedreguera, en España, a través del reconocido venerable Lama Rinchen Gyaltsen, que es un maestro, nuestro maestro. Lo adoramos. Sí. Y bueno, estamos siguiendo también un curso de él, pero digamos, en el contexto de la meditación y separando los conceptos, valga la redundancia que hay, el mindfulness secular, que es el mindfulness no vinculado a una filosofía religiosa, si queremos verlo así en el lenguaje occidental, sino que está más vinculado al tema médico, tiene su origen en Kabat-Zinn, que es un psiquiatra norteamericano, que empieza a aplicar el conocimiento de la meditación de forma terapéutica y comienza a crear un método científico que hoy en día se lleva ya a nivel psiquiátrico, psicológico, para ayudar en el manejo del estrés, el manejo de traumas, el manejo de la ansiedad, con excelentes resultados. De hecho, mucha gente familiariza o vincula el tema de el estrés, la ansiedad, la depresión con la meditación, como una fórmula o un antídoto, por decirlo así, que pueda ayudarte a sobrellevar esto. Desde la visión, o sea, de hecho, que lo que es salud mental está en manos de la psicología, de la psiquiatría. Ellos son los profesionales especialistas en el manejo de la salud mental y siempre es recomendable ir a ellos, ¿no? Ahora, ellos, en el caso de Kabat-Zinn, que quiero explicar un poco la historia, él incorpora la meditación y ve los resultados y diseña el mindfulness, que tiene un enfoque o un concepto en el cual se basa en fijar la atención
en el momento presente sin juzgar. Uf. Pero, por ejemplo, la meditación o el mindfulness desde la visión budista ya no solamente agrega vivir el momento presente sin juzgar, sino ya el mismo Lama Rinchen, por ejemplo, toma el tema de recolección, de recolectar. Es decir, fijar la atención en un objeto virtuoso de manera permanente, de forma que vas sembrando, cultivando ese objeto virtuoso en tu proceso de meditación. Ya no estás fijado solamente en el momento presente sin juzgar, sino que estás agregando el recolectar, el agregar un estado positivo, una imagen positiva, Eso una sería el condición estado virtuosa. virtuoso. Claro. De forma que ya en el caso del enfoque que le da el Lama, viene por ahí el tipo de meditación, y dentro de las gamas de meditación de ellos tienes shamatha, que podríamos definirlo como calma mental, Ya. que es, explican ellos, la reina de las meditaciones, porque es el primer paso para que la mente deje de estar hablando constantemente. Todos tenemos esos momentos en los que la mente se va pensando el en monkey mind. lo que le llaman monkey mind o mente discursiva, ¿no? Ujú. Que estás haciendo, como por ejemplo, estamos en este podcast y en eso la mente se va, oye, ¿verdad que estamos a fin de mes y tengo que pagar el recibo de luz? Oye, tengo que pagar el departamento, tengo que pagar el Pero eso es mantenimiento. interesante, perdón, porque, por ejemplo, en sesión yo empiezo mis sesiones y les hago una breve meditación a las chicas. Ujú. Y después, como una recomendación, les digo, oigan, sería bueno que incorporen la meditación en su día a día como un hábito sano, ¿no? Es un complemento para poder llevar a cabo mejorar su día a día. Claro. Pero muchas veces me dicen eso, que tengo muchos pensamientos en mi cabeza y no me puedo concentrar. Entonces eso sería la mente discursiva. Claro, comienza la mente, justo como bien lo dices y lo señalaba hace un ratito, estás pensando en lo que, por ejemplo, decía, hay que pagar los recibos de fin de mes, ¿no? O me olvidé de, no sé, los que son padres, somos padres, recoger a mi hijo del colegio, porque a tal hora va a salir más temprano, no va a salir en el horario habitual, ¿no? O sea, a lo que voy es que tu mente comienza de repente me olvidé de mandar el informe que tenía que mandar en mi trabajo. Claro. Quedé con mi jefe en que a tal hora nos reuníamos por Zoom. O sea, la mente está llena, como De si fuera un celular, pensamientos. de varias aplicaciones Claro, un abiertas montón de ventanas. para poder entendernos mejor. ¿Y qué haces con la calma mental? Y si vamos a la meditación secular, la que no está vinculada, digamos, a un aspecto más filosófico, religioso, lo que nos enseña es justo a bajar ese ruido. Diría que ambas meditaciones, que tienen la misma base, buscan, en el caso del mindfulness y la calma mental, bajar el ruido, bajar la mente discursiva, Ujú. ir calmando ese discurso interior que está pensando en lo que me pasó o lo que podría pasar si no arreglo algo. Entonces nunca estás en el presente. O Pero es vives en el difícil. pasado o estás viviendo en el futuro y te pierdes la vida, te pierdes de prestar atención a la realidad. Y en consecuencia vivimos en esa situación que comienza a generar, por ejemplo, ansiedad, que comienza a generar estrés, y de ahí ya se catapultan una serie de problemas incluso físicos. ¿No? Hace no mucho escuché, no sé si fue exactamente el Lama o alguien más lo dijo en algún momento, pues, pero es como que estamos constantemente viviendo o en el futuro o en el pasado y nunca estamos en el momento presente, Claro. y nos estamos perdiendo el vivir. Claro. O sea, no estamos viviendo de verdad, solamente estamos andando como en piloto automático. Claro. Sí, de hecho, como bien lo describes, o sea, la mayoría de nosotros está en piloto automático en el día a día, y eso lo que hace es que muchas veces, frente a ciertas situaciones, seamos reactivos. Claro. O sea, en vez de responder adecuadamente, reaccionamos inadecuadamente, ¿no? Somos impulsivos. Veo algo y Está con la pata en automáticamente alto, con la pata en alta. estás con esa sensación como que algo te molesta y pasa algo, y en vez de pensar y actuar con respuesta adecuada, reaccionas impulsivamente inadecuadamente. Le echas la culpa a alguien de algo que no ha hecho, estás en el mismo tráfico de repente y estás tocando el claxon porque quieres avanzar y el semáforo está en rojo, pero tú crees que tienes el poder de pasar por encima de todos o que todos se claro. muevan y avancen. Entonces, Vamos a levitar el carro claro, y como que lo explica avance. él, ¿no? Claro, entonces esa es la parte reactiva, la parte impulsiva, y el mindfulness te ayuda a entender que el pasado ya pasó y de ahí recoges la experiencia que te hace crecer en el presente, y que haciendo un buen presente generas el mejor futuro que quieres para ti y para los demás. Claro. No es fácil, como bien dices, No. es difícil. Mucha gente cree que el momento de estar en silencio y
y poder calmar tus pensamientos es fácil. No, Ahora, para nada. pasamos ahí de esta parte teórica introductoria, porque este es un tema que vamos a tocar a lo largo del programa, porque es muy profundo, amplio, Sí. y les va a servir muchísimo. A nosotros, trayendo un poco al tema. nombre, como lo hemos llamado este programa, es lo que nos ha ayudado en nuestra vida cotidiana a conocernos, a entendernos y a poder ser cada vez la mejor versión de nosotros mismos. También saber decir, oye, disculpa, actué mal, reaccioné mal. Intentar. Claro, intentarlo, ¿no? Y ese, claro, disculpa, me reaccioné mal, no respondí adecuadamente, a poder responder de mejor forma, ¿no? Porque la meditación te permite la autoobservación. Aprendes a mirarte. Entonces, cuando vengan esas emociones que te pueden llevar a reaccionar impulsivamente, o se te genera ese estado de vacío, de ansiedad, que quieres llenar de repente por comer y comer y comer y comer, que en Perú se come muy rico, como sabemos todos bien, o quieres llenar ese vacío con algún tipo de adicción que se genera de cualquier forma, pasas en ese momento a observar por qué estás con esa conducta. Oye, ya me comí esto, pero ¿por qué estoy pidiendo este otro plato de nuevo, no? Si ya me comí el postre, ¿por qué quiero repetir el postre, no? O ¿por qué si dije que de repente iba a hacer esta actividad, me estoy excediendo en tiempo en esta actividad? Medir los tiempos, pues también es parte claro, del aprender, ¿no? Autoobservarse. Autoobservarse. Eso es. Pero también la gente tiene, lamentablemente, o sea, a ver, hablo por todos, ¿no? En algún momento me pasó, pero aprendí y entendí que vivir en el pasado es estar constantemente añorando lo que pasó y entrar probablemente hasta en un estado de depresión, porque o sea, claro, recuerdas las cosas que pasaron, lo que hice, lo que no hice, lo que de repente debía haber hecho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivir en el futuro crea ansiedad, porque estoy pensando constantemente qué es lo que puede pasar, qué pasa si pasa esto y si deja de pasar esto. A veces volamos y nos vamos a un escenario que, a ver, el 99.9% nunca sucede, ¿no? claro. Entonces, estamos con esa ansiedad constante y la meditación te ayuda a entender que si me doy ese espacio para mí de calmar mi mente, de familiarizarme con mis pensamientos, conmigo misma, voy a estar mucho mejor porque voy a traer una... No que la versión en la que estoy acá está malograda o está incompleta o está mala, pero siempre podemos mejorar. Como dicen, somos seres perfectibles. O sea, claro, podemos perfeccionarnos, podemos ser cada vez mejor, ¿no? Porque hay mucho de eso de ser tu mejor versión, como si esta versión estuviera malograda. Y no es así, sino es mejorar. Eso es a lo que invita también esa reflexión. Y la meditación aporta mucho eso, ¿no? Claro, de hecho ser la mejor versión de ti mismo es buscar esa mejora continua en ti mismo, como lo describes. Constantemente. Y una de las cosas que sucede actualmente con el tema de la ansiedad, digamos que han catalogado que parte de las enfermedades del siglo XXI son el estrés y la ansiedad, y ha habido diferentes eventos en el mundo que pueden haberlo disparado más, incluso la exposición a las noticias, tanto en redes como lo que puedes ver en televisión. Demasiado. Las noticias no te cuentan, lamentablemente, lo bueno que pasa en el mundo, sino están enfocados en ver dónde está la tragedia, qué es lo malo, y aparte le agregan el picante y le aumentan Sí. a los eventos. Entonces una persona está empezando a consumir catastrofismo, miedo, y no es que evadas la realidad, porque Claro. estás viendo obviamente algo que está ocurriendo y es bueno verlo para trabajar en ello y mejorarlo. Pero también están pasando cosas buenas. También hay gente haciendo un montón de trabajos en favor de los demás. También hay mucha gente cuidando la naturaleza, cuidando el medio ambiente, pero no se publicita mucho. Entonces la exposición a familiarizarte con aquello que es negativo, que es hostil, que es mala noticia, te empieza a crear inconscientemente incluso un estado de estrés, un estado de tensión cuando estás en la calle, cuando estás en el auto, y te empieza a sumergir, aparte de tus propios problemas, en una situación en la que te quedas en piloto automático pensado y pegado en ese escenario. Claro, Entonces, le puedes dar la vuelta a la misma idea o al mismo pensamiento 1.000.000 de veces. claro, entonces... Como dice Dispensa, tenemos más de 90.000 pensamientos, creo, al día y son la mitad o un poquito más de la mitad. Probablemente me estoy equivocando en las cifras exactas, pero por lo menos un poco más de la mitad de esos pensamientos los volvemos a pensar al día siguiente, ¿no? Entonces es como que seguimos cargando lo que pensamos ayer, más anteayer y toda la semana y hace un mes y seguimos con esa bola de pensamientos que son eternos. Claro. Y eso nos carga y eso Sí. nos consume. Sí, y de un tema, ya el tema se conversó, pero lo sigue citando.
Y lo sigues citando. Y cada vez y lo haces sigues más grande, citando, ¿no? claro. Entonces, eso crea ansiedad. Y Claro. eso nos pasa a todos. Ahora, el punto es, ok, entendemos todo esto, cómo trabajamos todo esto, ¿no? Desde el mindfulness, desde el vivir en el momento presente, no es evadir la realidad. No es separarme de mi pasado. No es no proyectarme hacia el futuro. O sea, no hay que confundir esa parte, ¿no? Es simplemente entender que el pasado me dio lecciones. Es simplemente entender que lo que realmente sucede es lo que está pasando ahora. Eso es lo que verdaderamente está sucediendo. Y si yo hago un buen ahora y mi atención comienza a centrarse en este momento, no solo voy a estar satisfecho por hacer las cosas bien en este momento, sino que estoy sembrando para cosechar hacia el futuro los resultados que estoy buscando dentro de mis planes de vida profesionales, personales, familiares, ¿no? Exacto. Entonces, hay una serie de técnicas que el mindfulness te enseña que se basan, por ejemplo, en prestar atención a tu respiración. Entonces, ¿Qué es el ancla? es el ancla. Lo recomendable es crear un santuario, un espacio. Sí, de hecho, solamente para Sí. agregar a lo que estás a lo que estás diciendo, para nosotros meditar, todos tenemos, normalmente siempre tenemos nuestros espacios para sentirnos más cómodos. Si te quieres ir a leer un libro, te vas de repente a un rinconcito en tu sala, para almorzar te vas a tu comedor, para dormir a tu cama, en fin. Dependiendo de cómo sea el contexto de tu espacio, porque todos tenemos espacios diferentes, pero siempre se recomienda crear un espacio para meditar. Un espacio donde donde sabes que vas ahí y ahí vas a entrar en ese modo zen, en ese modo de calma y vas a poder concentrarte o relajarte para meditar. Puedes hacer un pequeño altar o puedes poner en una esquinita una plantita, una lámpara de sal, un incienso o algún aroma que te ayude, ¿no? Algunos elementos que pueden hacer que ese espacio sea más llamativo para ti. Y puedes poner tu mat de yoga o si tienes dolor en la espalda te puedes sentar en una silla con los pies en el piso, planos. No siempre se recomienda tener la espalda recta. Entonces, crear este espacio para que yo sé que aquí voy y ahí voy a meditar y me voy a desconectar unos X minutos y voy a entrar en ese estado de contemplación, de meditación, ¿no? Claro, ese santuario que bien describes te da el espacio para estar contigo. Y en ese momento, el foco de atención siendo el ancla, la respiración, lo que estamos buscando es que al estar tranquilos, tomas una profunda inhalación, por ejemplo, retienes un momento, exhalas para relajarte, calmarte e ir saliendo del ambiente que te rodea para conectarte contigo. Y luego mantienes ese ejercicio de inhalación, pero te concentras, ponte en el aire que está ingresando por las fosas nasales. Uh-huh. Tu mente, al cabo de un minuto, unos segundos, es muy normal que comience a citar una serie de distracciones, ¿no? Sí. Empieza a aparecer, oye, y me alcanzará, terminaré de meditar antes de la hora de almuerzo, porque luego tengo que ir a la oficina. Apagué la plancha. Que voy a almorzar. Y en eso la mente se fue. Entonces dices, no, estoy meditando. Sí. Regreso al enfoque de atención, a mi respiración, a esa ancla. El ejercicio constante, la repetición constante de este ejercicio va, de alguna forma, es como un gimnasio mental. Estamos ejercitando el cerebro, la mente. Claro, porque así como que ejercitamos el cuerpo, el músculo, ¿no? También estamos ejercitar el cerebro. Sí, estamos ejercitando la mente para que comience a habituarse, acostumbrarse a ese proceso donde puedes regresar al momento presente. Porque partiendo de lo que comentábamos, la mente es discursiva, la mente se desvía, la mente se va, pero automáticamente cuando estás en el trabajo o estás en tus relaciones familiares, en una reunión social, donde sea, si estás enfocado en algo y te desenfocaste, automáticamente tu mente va a volver a enfocarse. O sea, va a volver al estado del momento presente. Hay una técnica que se llama DROP, Ya. DROP, D-R-O-P, que es detente, respira, observa, procede. Ya. Detente cuando te das Detente. cuenta que estás acelerado, respira, ¿no? Observa, y ahí observas tu entorno y te observas a ti mismo, ¿no? Y procedes. Sigues avanzando. Pero ya lo haces de otro enfoque. Claro, ya lo haces más consciente. Claro, ya saliste del piloto automático. Desconectas el piloto automático para enfocarte. Y es algo simple, pero si lo incorporas,
¿no? Y comienzas a practicarlo. Cuando te das cuenta que estás en ese momento de ir sin parar, o tu mente está yendo sin parar, detente, respira, observa, procede. Son técnicas de mindfulness. Hay varias técnicas que vamos a poder tocar en el programa, pero justo ello ayuda a incorporarse en otro grupo de prácticas que son las prácticas informales. Porque desde el mindfulness tú tienes las prácticas formales, que es la meditación que hemos descrito en ese santuario personal especial, y tienes las prácticas informales, que son las de contemplación, por ejemplo, ¿no? Claro. Que sales a caminar por el parque. El hecho de prestarle atención a tus pasos, prestarle atención al jardín que te rodea, escuchar las aves. Esa es una meditación contemplativa. Claro. Y en el mindfulness es una meditación contemplativa que está en el espacio de la meditación informal. Claro, porque por ejemplo a mí me pasa que muchas chicas me preguntan, Emma, me encantaría meditar, pero no sé, porque yo no puedo poner la mente en blanco. Entonces eso es algo que yo siempre les digo, meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es familiarizarse, como bien dices. Claro. Tu cabeza, tus pensamientos van a tener muchas cosas. No se trata de que me pongo en flor de loto y digo y ya, se puso mi mente en blanco y no pienso nada y todo desaparece. No, o sea, fácil fuera. Es complejo, pero puedes empezar con meditaciones cortitas, ¿no? De 10 minutos, 15 minutos, alguna meditación que te pueda ayudar a concentrarte, a que te sientas cómoda con la voz de la persona que está meditando, que en ese caso puede ser una meditación guiada, que te está guiando, inhala, exhala, camina hacia un claro. A veces pasa que me dicen, ya, pero ¿y qué pasa? Yo hago la meditación y me dicen que entro en un bosque, pero me sale una playa. No importa. Continúa en la playa si ese espacio te crea calma, ¿no? Pero no es poner la mente en blanco, o sea, es poco a poco ir familiarizándote y anclando en tu respiración, y cuando ves un pensamiento o muchos pensamientos los observas y los dejas pasar. Los observas y los dejas pasar hasta que eventualmente, poco a poco, con la práctica, con la repetición, vas a poder cada vez ir encontrando tu punto de equilibrio y vas a poder ir cada vez entrando más en esa meditación, ¿no? Porque también hay gente que es muy distraída o tiene muchos pensamientos en la cabeza, como todos, y no necesariamente una meditación tradicional, como de repente sería una meditación budista o vipassana o las que estás comentando, o mindfulness, va a ser la adecuada para ellos. Hay meditaciones que también se hacen caminando, ¿no? Por ejemplo, caminas y cada paso es consciente. También, por ejemplo, tenemos el Qigong, que es un tipo de práctica oriental, que es con movimientos, como por ejemplo el Tai Chi, y cada movimiento es enfocándose en lo que estoy haciendo, con la energía, con lo que estoy moviendo. Entonces es un tipo de meditación, pero no estoy con los ojos cerrados. O el mismo yoga, que también los movimientos y el enfoque de las posturas, los asanas, permiten que yo también esté en un tipo de meditación. De hecho, mucha gente que hace yoga termina entrándole mucho más fuerte a la meditación, ¿no? Porque es algo que les gusta. Pero ahora hay algo interesante ahí, ¿no? O sea, desde las fuentes que yo cito en mi trabajo y mi certificación, sí, ellos sí separan las cosas. El mindfulness tiene una técnica formal y una técnica informal. Podríamos decir que dentro de la técnica informal están estos espacios que bien comentas de recreación, de contemplación, de conexión con naturaleza, pero es estar presente en ese espacio de conexión con lo que te rodea, ¿no? Incluso con los ruidos. Hay meditaciones que te enfocas en el sonido, hay meditaciones que te enfocas en los pensamientos, en las emociones. Dentro del mindfulness está la meditación de escaneo corporal, donde comienzas a sentir tu cuerpo, escaneándolo como si fuera un dron que está observando el cuerpo. O, por ejemplo, en la visualización, una luz que comienza a recorrer y observar tu cuerpo, ¿no? Que esa vendría a ser una visualización creativa. En realidad es un escaneo corporal se apoya en una visualización creativa con el objetivo de prestar atención al momento presente. Correcto. ¿No? Ahora, dentro de la gama de meditación mindfulness, ese es el enfoque formal y el enfoque informal. Dentro de la meditación budista tienes shamatha, calma mental, dentro del programa de entrenamiento mental integral, que busca primero entrenarte en calmar ese ruido, y no hay algo externo que visualizar, sino simplemente conectarte con un foco de atención. La respiración
en el vientre o en la nariz, o un sonido o el escaneo corporal. Y hay otro tipo de meditación, que son las meditaciones, por ejemplo, de bondad amorosa, que ya son es lindas. otra gama de meditación donde ya estás despertando tu verdadero ser, que es una mente natural que no está contaminada por capas de acondicionamientos que hemos recibido, y te conectas contigo, y desde esa luz, de ese sentimiento profundo de amor, emanas amor hacia ti y emanas amor hacia los demás. Esa es otra gama de meditación, ¿no? Y dentro de las contemplaciones, que eso es muy interesante, porque incluso yo desarrollé diferentes álbumes, discos de meditación. Uno se llama Respira, que lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, como Alejo Rivas. Y Respira es un álbum dedicado a mindfulness. Ahí no hay ningún objeto más que la atención a los pensamientos, a las emociones, a la respiración o al escaneo corporal. Y con la voz profunda que tiene Alejo, entra muy bonito y te ayuda mucho a entrar en ese estado de conexión. Y el otro álbum, que se llama Conciencia, entra en la gama de lo que describías, que es la visualización creativa. Es decir, que a veces la mente es tan discursiva que el poder dirigir la mente hacia un viaje proyectado hacia una playa paradisíaca, otro mundo donde todo el mundo está en paz y en armonía, ingresar hacia una laguna donde tú tienes la capacidad de estar debajo de la laguna, encontrar una cueva, y trabajas con los arquetipos, con el inconsciente, con imágenes. O ver estas luces brillantes, ¿no? que te envuelven, que te sanan. Ese álbum Conciencia reúne, por ejemplo, visualizaciones creativas, donde estás presente en una contemplación dirigida, guiada, que tiene otro propósito, ¿no? Pero sí es importante aterrizar en la práctica, en el sentido de entender que cada concepto de meditación tiene su espacio, ¿no? El mindfulness, recalcando, es estar presente sin juzgar, ¿no? Y en el caso de las meditaciones budistas, como bien dice el Lama, es agregarle la recolección, es decir, estar incorporando ese concepto de espacio virtuoso, de momento virtuoso, de atención a un objeto virtuoso, que ya comienza a sembrar en ti un estado también que aporta desarrollo y progreso en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Ahí ya entramos también un poco más a la sabiduría ancestral, a otros conceptos, porque esto tiene siglos de información, sí. O sea, sobre todo cuando aparece en el budismo, si empiezas a revisar los escritos antiguos que han sido traducidos, en este caso al español, por el Lama Rinchen, encuentras una gama de información súper profunda. Yo los invito a poder seguir su programa. Busquen Paramita y van a encontrar a un maestro que les puede brindar muchísima información profunda y despertar de conciencia en todo lo que abarca la meditación, porque al final es pasar del cojín a la vida diaria. Hay un concepto muy interesante, ¿no?, que ellos definen como cueva, valle y cementerio. Sí. La cueva justo es el espacio que explicaba Sale, de poder estar en un momento de introspección y de mirada interior en ese santuario personal que construyes. Pero no se trata solo de quedarte en la cueva. La cueva es un espacio donde te reparas, un espacio de conexión contigo mismo, un espacio donde bajas el ruido, un espacio donde aprendes a escucharte más a ti. Cuando estás más preparado, estás más fuerte, sales al valle, que es la vida cotidiana, tu trabajo. Ya meditado, pues, ¿no? Claro, ya te has bañado interiormente, fresquito, ¿no? Sales más ligero, ¿no? Es que se siente así. Y estás más atento. Se siente, como bien dices, así, y estás más atento. A mí me pasa una cosa curiosa, que cuando tengo que estudiar, si medito por lo menos unos 10 minutos, 15 minutos antes de empezar a estudiar, todo entra así como mantequilla. O sea, si me tuvieran que tomar nota, 20. Y ojalá hubiera descubierto eso en el colegio, porque hubiera sido increíble para mí, porque definitivamente se te aclara la mente, entras en un estado de mayor tranquilidad y empiezas a recepcionar y absorber todo de una forma mucho más rica, claro, ¿no? Por eso es que se siente como, yo le digo, pastillitas del alma, ¿no? Porque claro, el meditar 10, 15 minutos es como tomarte una pastillita o algo, un juguito que me siento tranquilo, me siento tranquila y puedo regresar a mi día a día, o puedo empezar mi día a día de una mejor forma. De hecho, Oprah, Tony Robbins, entre muchos casos de éxitos, gente que es muy exitosa, que son coaches, que son personas públicas, que han desarrollado una capacidad en su desarrollo personal y lo que comparten al mundo, son personas que meditan antes de empezar su día.
O sea, es parte de su rutina del día a día. Yo medito y luego empiezo mi día. Entonces, son hábitos que independientemente de que si meditas en la mañana, meditas en la tarde, meditas en la noche, son hábitos sanos que van a aportar muchísimo a tu vida, muchísimo. Sí, incluso retomando un poco ese concepto de cueva, valle, cementerio, ¿no? El valle es justo cuando sales preparado, más ligero a ese proceso. Por eso. Ellos definen la parte de cementerio porque antiguamente se iban a los cementerios, que no eran pues como son ahora, lamentablemente pues Más en ese limpios. contexto los cadáveres estaban sueltos En la India. En la India, ¿no? En zonas especiales, y los budistas se iban a buscar controlar el miedo, el temor, mantener ese estado de temple fuerte de concentración. El ¿no? olor que también había en Todo el el, espacio. todo el ambiente, ¿no? Todo lo que todo el contexto, todo ¿no? lo que representaba Suena de hecho desagradable explicarlo así, pero es parte de lo que ellos explican, y obviamente trayéndolo pues a nuestro tiempo, tienes ese momento de cueva de introspección personal, luego sales a exponerte a tus relaciones sociales mucho más claro y fortalecido, porque cuando viene esa mente discursiva o cuando vienen esos estados de impulsos o de reacciones así, ya aprendes a salir de piloto automático y observarte y decir, oye, espérate, ¿no? Puedo reaccionar diferente, o sea, o puedo responder mejor, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo mucho con este tipo de conducta o comportamiento social, mejor mantengo mi distancia, ¿no? O no estoy de acuerdo con que en el trabajo las cosas se lleven así, mejor me guardo un rato mi molestia y la converso de una manera más alturada en otro momento, claro. ¿no? Pero es el desafío, porque Claro. cementerio significa eso, el desafío. Claro. Ahora, hay algo bien interesante que es la mente del meditador, el cerebro del meditador. Eso que explicas de qué bueno hubiera sabido tener esta información antes. Claro. El cerebro está, bueno, ahora se habla de la neuroplasticidad, ¿no? La capacidad del cerebro para empezar a desarrollar otras áreas. Incluso la neurogénesis viene a ser espacios donde al generar nuevas actividades se crean nuevas redes de neuronas que son centros de información y comunicación que permiten generar un nuevo estado del ser. Hay un neurocientífico Neuroplasticidad. La neuroplasticidad del cerebro, pero Joe Dispenza es un neurocientífico que habla mucho de ello. Uh-huh. Ha escrito varios libros que son bestseller y tiene un programa incluso que también salió ganador como documental, ¿no? Que habla mucho de esa regeneración celular. En el caso neuronal. Primero empieza en el neuronal, claro, y después es celular. Y luego, al generarse un nuevo estado del ser en el cerebro, creas una serie de condiciones físicas y biológicas que llevan a estado de salud. O sea, hay muchos casos que él certifica y están en sus libros publicados con estudios científicos de gente que ha curado diferentes enfermedades críticas, justo en trabajos de meditación bajo las técnicas de él, donde él ya lleva todo esto al campo científico. O sea, claro, ya estamos empezando a observar... Ya hay papelito que manda, pues. Temas, ¿no?, de ADN, claro, temas de cambios en el cerebro. Incluso hay un estado de coherencia donde el corazón emite un campo electromagnético y el cerebro emite otro campo eléctrico y conversan, se conectan. Y ese campo de conexión electromagnética... De coherencia. Sí, genera un desarrollo o un despertar bioquímico. Hay unos químicos que se llaman neuropéptidos, que son conectores, que en cascada comienzan a aparecer y dan información a las proteínas, y las proteínas, simplificando un poco el tema, comienzan a generar una regeneración celular, como mencionabas, ¿no? Entonces, la meditación es súper profunda y amplia. Incluso a mí me pasó, yo no fui un alumno en el colegio sobresaliente, fui un alumno estándar. Creo que todos. Sí. Y bueno, igual, ¿no? En mi quinto de secundaria pues ya quería que se acabe el colegio y hay cosas que no entendía y cumplí con pasar, ¿no? Pero cuando yo empecé a meditar y entré a la universidad a estudiar Ciencias de la Comunicación en su momento y luego me dediqué a mi carrera profesional como piloto, mi capacidad de concentración, de retención, de memoria, de estudio se amplificó enormemente. Eso es lo que pasa. Ocupé primeros puestos académicos. Leer para mí era muy fácil. Si había que estudiar algo que de repente alguien decía, pucha, tantas páginas, ¿cómo voy a estudiar eso? Yo lo leía y lo retenía y lo entendía y iba tranquilo, ¿no? Como Vicky, como la serie esta de la robot Vicky, que ha sido solamente miraba, para los ochenteros, ¿no? Solamente miraba el cuaderno, el libro y ya sabía todo. Pero es que es verdad, o sea, se amplifica. No sé si te crece el cerebro, pero definitivamente tu masa gris... Se expande, o sea, no que crezca, pero se limpia también en toda esa basura de pensamientos, ¿no? O sea, entonces, claro, entra más. Lo que pasa es que hay dos cosas, ¿no?
Hay un tema que tiene que ver con una amplificación de redes neuronales, un tema que tiene que ver con, y se ha visto que la materia gris tiene una expansión, partes del lóbulo cerebral que comienzan a estar más activas, y hay un tema bien importante que es el control de las emociones. Cualquier alumno o una persona que esté expuesta a algo que no entiende bien, como puede pasarle a alguien en el colegio o en algún curso universitario que está dentro de su carrera, pero es el que menos le gusta, va a generar tensión. Sí. Generas estrés. Y cuando hay tensión y estrés y estás en tu examen con las manos que te están sudando y estás preocupado, es muy fácil que la mente, para salir de ese estado de tensión, busque distractores. Entonces la mente se distrae y está evadiendo el enfrentamiento con una situación que te genera estrés. Y esto viene de tiempos ancestrales, porque si te vas a los hombres de miles de años atrás, te vas a dar cuenta que ¿qué pasaba? Aparecía el tigre de dientes de sable y lo que hacías era huir, ¿no? O sea, el estrés tiene un lado saludable, mientras que se manifiesta en el ser para ayudarte a correr del peligro que estás enfrentando. Claro. El problema es que cuando tú sigues corriendo y ya nadie te persigue, generas exceso de cortisol en la sangre, generas un estado de tensión en todo el sistema nervioso y eso afecta a tu salud. Entonces hay que salir de ese modo supervivencia. Cuando una persona está en estudios frente a un examen, está en un cuadro de estrés. Claro. Cuando estás manejando en el tráfico, estás en un escenario de estrés. Cuando tuviste un conflicto de familia por alguna situación, estás en un estado de estrés. En realidad el estrés es parte del día a día y Claro. no deberíamos de estar tan acostumbrados a... Ya nos hemos acostumbrado a convivir con el estrés como si fuera pues, o sea, algo natural, ¿no? Claro. Y es totalmente tóxico, y la meditación es lo que aporta, por eso es como es una medicina natural, está al acceso de todos, hay plataformas y hay apps y meditaciones como las que tiene Ale, que son gratuitas, las puedes escuchar en YouTube, las puedes escuchar en Spotify y puedes llegar a ellas como estas, como muchas otras, donde no hay un costo por eso, y eso es lo rico, que oye, ¿sabes qué? Puedo utilizar esto, está a la mano y no necesito, y si recién estás empezando en la meditación, al menos 10 minutos, 15 minutos, hay meditaciones más cortitas de 7 minutos que te pueden aportar mucho, y poco a poco, a medida que te vas dando cuenta que puedes ir aumentando ese espacio de concentración, de familiarización, de conexión contigo mismo, vas de repente subiendo a 15, a 20, a media hora. Ya si estás un poco más canchero, canchera, te vas a los 40. Conozco varias personas que ya se hacen 1 hora y media de meditación y es increíble. Y obviamente su mente y su realidad es totalmente diferente, porque también esto te aporta mucho. Claro, y es curioso, ¿no? Porque uno los mira y dice, Cambia tu ¿y a este realidad? qué le pasa, no? Porque siempre está contento, ¿no? Hay Sí. estrés, hay tensión, pero está tranquilo, está relajado, está feliz. No, y aparte que te ayuda muchísimo Está también en paz. ya entrando a temas un poco más místicos, espirituales, te ayuda también a familiarizarte con el campo, y las ideas que llegan a ti son más puras, más intuitivas. Entonces, tiene una serie de beneficios la meditación. Como hemos conversado ahora, es un tema que se queda cortito para hablarlo en tan poco tiempo realmente. Hay mucho por seguir descubriendo, hay mucho por seguir conversando y compartiendo, ¿no? Pero si ya están interesados en empezar la meditación, háganlo. O sea, si se van 1 hora en el teléfono mirando 1000 cosas, pueden agarrar 7 minutos, 10 minutos y meditar, y van a ver que va a haber un cambio positivo, progresivo, ¿no? Ahora, algo muy importante, ¿no? El estrés está bien, es natural, en la medida de que te protege y te defiende de una situación. Hasta un punto. El quedarte en ese estado de estrés es lo dañino. Es igual, el usar el celular es una necesidad. El pegarte en el celular, o sea, cómo te relacionas con las cosas, cómo te relacionas con el celular. Los videojuegos pueden entretenerte, pueden ser hasta saludables cuando se comparten, incluso puede ser tu red de amigos para jugar, es parte del entretenimiento. Todo en exceso es Pero tóxico. si ya te excedes, ya genera un estado, una condición, bueno, como bien describes, tóxica, ¿no? Y lo que quiero decir es que el cómo nos relacionamos con las películas de Netflix, los videojuegos, el celular, el mismo gimnasio o el correr, cualquier actividad en la que uno se exceda, cómo te relacionas con esa actividad, es lo que te puede generar un estado o una condición que afecte tu salud mental y en consecuencia tu salud física, ¿no?
Entonces, el problema no es el celular, el problema no es la consola de juegos, el problema no es las series o las películas en streaming. O la comida, o el dulce, Claro, o lo que fuera. Claro, el problema es cómo te relacionas con cada uno de esos espacios. Y si a cada uno le das tu cuota, su momento, vas a estar en equilibrio. Estás en armonía. Como conversábamos ahora que veníamos y veíamos el tráfico de la ciudad, acabamos de llegar de Cusco. Nosotros Maravilloso. hemos estado en Urubamba, en el Valle Sagrado y en Cusco Ciudad. Y siempre tratamos de ir cada vez que tenemos un espacio, justo porque es un momento de contemplación y de respirar y de meditar en ese contexto, ¿no? En esa conexión con todo el lugar que te genera. Con la naturaleza. Claro, que es maravilloso. Y vienes a la ciudad y estás más tranquilo, entonces el tráfico ahora está como que más tranquilo, ¿no? Sí, no nos afectó tanto. Estábamos, yo le digo, ahorita estoy zen y estoy tranquila. Pero en 3 meses. Y el taxi, el tránsito no me afecta, pero dame unos 3 meses, 4 meses y ya voy a estar. Ya me quiero. Estás eléctrica ya. Ya me quiero ir de nuevo al campo, al valle, Claro. y conectar y despejarme, ¿no? Que sí, porque es otro tipo de meditación, como hemos empezado en el programa, ¿no? Hablando de eso, es caminar por el riachuelo, por el campo, mirar la naturaleza, oler el aire puro, ver ese cambio de escenario, te crea un estado meditativo, contemplativo y te crea calma. Que lo ideal es que la meditación sea parte de nuestra vida cotidiana, que está justo en la contemplación del caminar del día a día. Porque yo puedo ser muy zen cuando estoy en mi cojín de meditación, sentado con los ojos cerrados, visualizando o concentrándome en la respiración, pero de repente salgo y se me cruza alguien o alguien me dice algo y termino pues soltando una frase... La vera verde. Claro, una frase un poquito subida de tono. ¿Y dónde está pues el meditador, no? Por eso se quedó sentado en la silla. Cuando tú practicas constantemente, lo incorporas, lo encarnas en tu ser y tu cerebro también, como hablamos de la neuroplasticidad, de la repetición, recomiendan que más de 21 veces o 21 días en este caso de repetir algo, comienza a afianzar esas redes neuronales que crean esa nueva condición. Es como cuando montas bicicleta, al comienzo estás que ves cómo vas a montar bicicleta, luego de repetirlo tantas veces ya lo haces en automático. Puedes dejar de montar bicicleta 1 año, 2 años, tomas la bicicleta y al rato ya está, porque ya está la información grabada, ya la tienes es ahí práctica. retenida. Es eso. Todo es práctica. Y todos los cambios se dan así. Ahora hay mucha gente incluso que se da momentos de aislamiento por bastante tiempo porque justo está empezando a crear nuevas redes neuronales, un nuevo estado del ser, porque quiere hacer cambios en sí. Sí. Y se van de retiro a alguna playa o se van de retiro al campo, no solamente a disfrutar, digamos, del momento de vacaciones de verano o del momento de que hace frío de repente, en nuestro caso en Lima, y comienzas a ir a la Sierra de Lima, hacia Chosica, Chaclacayo, o viajas en el Perú, a la Sierra del Perú maravillosa, ¿no? Y buscas desconectarte, sino que, si bien es cierto, te desconectas un poco del bullicio y del estrés de las ciudades, como debe pasar en todos sus países, buscas conectarte con la naturaleza y conectarte contigo. Uh-huh. Es curioso, pero cuando hay silencio es cuando más te escuchas a ti. Pero, por ejemplo, claro, mucha gente dirá, ya, es muy fácil irte de viaje y bonito, ahí vas a meditar, ¿no? Pero también puedes meditar en casa. Conozco gente que también, por ejemplo, en la hora del break del trabajo, se almuerzan y hacen un espacio de esos Micro hits, le 10, llamamos. 15 minutos y se van a alguna zona más tranquila de su lugar de trabajo, se ponen sus headphones, sus audífonos, se ponen su meditación y les dicen a la gente voy a meditar, o bueno, si tú ves una persona que está tranquila, sentadita, con los ojos cerrados, probablemente no te vas a acercar, ¿no? Entonces tienen ese espacio chiquito de meditación, recargan, de hecho 20 minutos de meditación equivale como a 1 hora de sueño O más, o incluso. más, dicen entonces algunos olvídense, o psicólogos. sea, esa persona regresa súper descansada, súper fresca a continuar la rutina del día, ¿no? Y lo hacen, entonces no hay que esperar a irnos a la playa, no hay que esperar a irnos al campo, no hay que esperar a irnos al retiro para meditar. Podemos meditar en cualquier momento de la casa. Ojo, si no manejando, por favor, eso sí no manejen. claro. Ahí no. Pero después en todos los otros momentos que puedan encontrar en su día, incorporar este hábito sano les va a traer no uno, sino múltiples beneficios, tanto mentalmente como emocionalmente, como físicamente, obviamente espiritualmente y energéticamente también.
Incluso hay que también entender que dentro de la gama de la meditación, cuando nosotros comenzamos a meditar, en el caso de las familias, los hijos ven a través del ejemplo, también preguntan, sobre todo los más chiquitos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Sí. Y en ese que estás haciendo es que los puedes invitar a meditar. Siéntate conmigo, juntemos, ¿no?, las piernas un rato, o ponte cómodo, y les vas instruyendo y vas poniendo la semilla de la meditación. Entonces, en los niños comienzas a jugar con ellos, a de repente visualizar que estás abrazando el árbol o que estás en la playa. De esa manera vas ayudándolos a controlar sus emociones de chicos. Sin embargo, solamente decirles, vamos a estar calladitos 2 minutos. No pueden. Pero hay un ejemplo de sí un libro. Hay un libro que es muy bueno para meditación para niños y adolescentes que hicieron justo ese trabajo, ¿no? Quiero que se queden quietos. A los niños le dijeron, quédense quietos por 1 minuto, y no podían. Pero cuando le dijeron, vamos a jugar a la pega inmóvil, o lo que llamabas a estar inmóvil, ¿no?, gana el que se pueda quedar inmóvil. Entonces, como es un juego, yo me quedo inmóvil. Todos ¿no? quedan calladitos, qué ricos. Con los niños juegas un poco más así. Pero el adolescente, por ejemplo, es diferente. Más complejo. Es más complejo porque está en una etapa muy natural de rebeldía, de cuestionamiento, que es saludable porque lo está ayudando a desarrollar el discernir, ¿no? Y a veces más importante que entrar mucho en la meditación o en mindfulness es no perder la conexión. La conexión con tus hijos es sumamente importante. Al final es lo más valioso. Y en el caso de pasar del cojín, como digo, de la casa a la calle, es justo para que todos podamos construir mejores situaciones personales que se irradian en nuestra conducta hacia los demás. Entonces, los centros de trabajo, los centros de estudio, el mismo espacio político, comentábamos con unos amigos ahora que estamos en la coyuntura política, puede hacer que no vayamos con la pierna en alto, ¿no?, sino que vayamos un poquito más tranquilos, a no ser reactivos, sino a saber responder, si todos a saber meditaran, conversar. Imagínate. Si todos los políticos meditaran, no, claro, otra sería la realidad claro, del mundo. Sí, digamos que hemos estado en un mundo que está muy polarizado y muy conflictivo. El enfoque de nuestro programa, comenzar ahora a hablar así, y luego vamos a empezar a hablar un poco más profundo de la meditación, otros temas vinculados a la meditación, porque lo importante es poder sumar en cada uno de ustedes, como nos ha servido a nosotros en nuestra vida cotidiana, como título de este episodio, poder materializar todo este conocimiento en tus relaciones personales, desde casa hasta la calle, por decirlo así, ¿no? Y eso te va a generar calma y tranquilidad porque estás construyendo vínculos saludables con los demás. Estás empezando a dialogar mejor contigo mismo y a construir mejores diálogos con los demás. A conocerte más, a empezar a entenderte mejor, ¿no? Porque la meditación también te ayuda a eso, a ir para adentro y a empezar a conocerte y encontrarte en este proceso que se llama vida. Así que bueno, acá siempre vamos a compartir lo bueno. Y como esto es bueno, también les invitamos a todos ustedes a compartir este programa con sus amigos, con sus familiares, si les gustó. Están nuestras redes, Ale y Ale Podcast, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Así que bueno, gracias por estar acá. Y recuerden que están las meditaciones en Spotify, están las meditaciones en YouTube, de Ale. Como Alejo Rivas. Si quieren hacer mindfulness, que les recomendaría comenzar por ahí, está el álbum Respira. Y si quieren estas visualizaciones creativas y jugar con sus hijos, compartirles esto antes de dormir o al amanecer, les va a servir muchísimo. Ponemos todo en la descripción para que lo puedan encontrar. En Spotify y en YouTube. Así que bendiciones en sus hogares y gracias por escucharnos. A meditar. Y este anuncio es para todas las chicas. Si estás pasando por un proceso de transformación personal y necesitas trabajar con tu energía, volver a ti y sanar algunos aspectos que quizá ya estás lista de renovar en tu vida, con mis terapias y mis sesiones estoy segura que te puedo acompañar desde un espacio más íntimo y de bienestar. Si quieres más información, entra a mis redes sociales y a mi página web. Hola, soy Alejo Rivas, instructor certificado de meditación. Te invito a seguir mi programa de meditación a través del álbum Respira y el álbum Conciencia, que podrás encontrar en Spotify y YouTube, un espacio de relajación y crecimiento personal para ti. Gracias. Ale y Ale Podcast es una producción de Alejandro Rivas y Emma Ale Núñez en coproducción con BHTV. Dirección de cámara, Rafael Arteaga. Producción, Neirut Sánchez. Edición, Luis Enrique Purizaca. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.